Bueno, vamos a seguir entonces con el tema comenzado a desarrollar en el video anterior. Habíamos empezado a ver inductancia mutua y autoinductancia. Y ahora toca el turno a energía del campo magnético. De la misma manera que cuando cargamos un capacitor, por ejemplo, de placas planas y paralelas, en el espacio comprendido entre las placas, aparece un campo eléctrico y asociado con ese campo eléctrico una energía de tipo eléctrica. Acá en el caso del campo del inductor pasa exactamente lo mismo. Cuando hacemos circular una corriente por un solenoide, por ejemplo, de eje recto, aparece en el espacio comprendido, delimitado por ese solenoide, un campo magnético, ¿sí? Este campo magnético tiene una expresión que ya habíamos encontrado en su momento y evidentemente la presencia de un campo magnético en esta región del espacio hace también poder describir este fenómeno a través de la energía de tipo magnético almacenada o contenida en ese espacio. Evidentemente hay algunas diferencias, porque yo puedo cargar un capacitor y desconectarlo del circuito que lo ha cargado y las cargas eléctricas siguen estando allí sobre las placas de ese capacitor, entonces el campo eléctrico mantiene su valor en teoría en forma indefinida y entonces es un dispositivo, digamos, idóneo para almacenar energía de tipo eléctrico. En el caso del solenoide pasa algo similar, porque mientras circule una corriente eléctrica por el solenoide, el campo magnético va a generarse y va a establecerse en el núcleo de ese solenoide y va a haber almacenada una energía de tipo magnético. La diferencia es que yo no puedo desconectar la inductancia del circuito eléctrico, porque cuando yo haga eso, la corriente cae a cero y el campo magnético desaparece. Pero bueno, vamos a estudiar el proceso de energía, de acumulación de energía, cuando se establece un campo magnético en un solenoide. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Cuando un solenoide se conecta a una fuente de alimentación, lo que podemos ver, incluso podemos medir, es una diferencia de potencial entre los extremos de dicho solenoide. Esto ya lo habíamos discutido en el video anterior, cuando vimos al solenoide y expresamos las ecuaciones convenientes para poder hacer esta descripción como elemento de circuito, es decir, elemento que si se conecta al circuito consume energía de la batería que está alimentándolo. Esa diferencia de potencial está dado por la ley de Lenz-Faraday modificada, podríamos decir, que da cuenta de la caída de tensión de la energía consumida por el solenoide cuando es conectado como elemento de circuito y que es igual a L por la derivada de I respecto del tiempo. La potencia que dicho solenoide toma, es decir, la energía por unidad de tiempo que toma de la batería está cuantificada por la potencia y esto va a ser el producto de la diferencia de potencial en bornes de dicho solenoide multiplicado por la corriente. Expresión que termina dando de esta manera. Si este diferencial de t lo paso para el otro lado, me queda el producto de la potencia por el diferencial de t y eso es la energía de tipo magnética almacenada o contenida en el inductor en un tiempo diferencial de t y entonces me queda esta expresión de acá. Si yo quiero obtener la expresión de la energía total contenida en el solenoide cuando la corriente eléctrica alcance un valor, que circula por el solenoide, por supuesto, alcance un valor I, entonces integro desde 0 hasta I esta expresión y me queda esta expresión de acá. Esto da cuenta de la energía, del contenido energético que hay en contenido, valga la redundancia, en un solenoide cuando se genera un campo magnético como consecuencia de una circulación de corriente de valor I. Es más conveniente, y esto ya lo habíamos visto cuando vimos campo eléctrico y energía en un campo eléctrico, es decir, almacenada en un capacitor,
que es más útil expresar a la energía por unidad de volumen, es decir, la densidad de energía. Bueno, en este caso sigue siendo válido eso, sigue siendo muy útil o más útil que hablar de la energía contenida en un solenoide, de la energía por unidad de volumen, y entonces vamos a hacer el cálculo que obviamente va a depender del tipo de solenoide que estemos utilizando para generar el campo magnético, porque el valor de L varía según el dispositivo. Pasa lo mismo con el capacitor y su capacidad. Pero supongamos que tenemos un solenoide toroidal, donde la circunferencia de dicho solenoide aproximadamente es 2pi por r, donde r sería el radio que va desde el centro del toroide hasta el eje del mismo, es decir, el que pasa por el centro del solenoide en forma toroidal. El volumen de ese solenoide toroidal, de eje toroidal, es 2pi por r por el área, donde A es el área transversal de ese solenoide. Y entonces la inductancia, ya habíamos obtenido esta fórmula, toma esta expresión, por lo tanto reemplazándola en la fórmula de la energía almacenada ahora, para el caso del solenoide toroidal, es esa que están viendo ustedes allí, y entonces dividiéndolo por el volumen, tengo la densidad de energía. ¿Sí? Muy bien, perfecto. En el caso de tener un solenoide con núcleo aire o vacío, esta es la expresión de la densidad de energía. Generalmente, y ya habíamos hablado de esto cuando vimos materiales magnéticos, que es conveniente utilizar un material ferromagnético como núcleo de ese toroide, es reemplazar la permeabilidad magnética del vacío por la permeabilidad magnética del material que le está sirviendo de núcleo a dicho solenoide. Bueno, muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos sencillos de aplicación. Y ahora vamos a ver de qué manera, desde el punto de vista práctico, podemos generar campos magnéticos en ese solenoide. Y por la similitud que hay con el proceso de carga de un capacitor, acá hablaremos de el proceso de magnetización de un solenoide. Es decir, en el capacitor inicialmente descargado lo conectamos como parte de un circuito, el circuito RC, y entonces vimos de qué manera pueden ser transferidas las cargas a las placas del capacitor, es decir, cargar a ese capacitor. Acá no existe el concepto de carga porque no estamos acumulando carga en el solenoide, pero va a haber en el proceso de generación de un campo magnético a través del solenoide va a haber una circulación de corriente en un circuito convenientemente realizado. Y ese es el circuito RL, formado por una resistencia y por una inductancia. Acá lo tenemos. En realidad este circuito es un poco más complejo porque lo vamos a utilizar para las dos facetas, la del establecimiento de una corriente y el agotamiento de dicha corriente. O sea, para el establecimiento, la generación de un campo magnético en el solenoide y para la extinción de ese campo magnético en el mismo. Entonces empezamos con este circuito abriendo la llave S2 y cerrando la llave S1. Y entonces queda conectada la fuente de alimentación a estos dos elementos del circuito, resistencia e inductancia, y genera o conforma una malla eléctrica. Cuando se cierra, en el instante en que se cierra el conmutador S1, circula una corriente de valor I que pasa a través de la resistencia y produce la concebida caída de potencial, y pasa a través del inductor y también produce su correspondiente caída de potencial. La diferencia de potencial entre el punto A y el punto B está dado por la ley de Ohm, producto de intensidad por resistencia, y la diferencia de potencial en los extremos del inductor viene dado por la fórmula que ya habíamos obtenido, coeficiente de autoinducción por la derivada de la corriente respecto del tiempo. La ley de las mallas de Kirchhoff me dice que la tensión aplicada a la malla es igual a la suma de las caídas de tensiones en la misma, o bien que la suma de todas las tensiones a lo largo de una malla eléctrica tiene que ser igual a 0. Acá tenemos esa expresión. Despejamos de acá la derivada de la corriente respecto del tiempo.
y la trabajamos un poco algebraicamente para llegar a esta expresión de acá. Esta expresión me va a permitir, después de un proceso de resolución, encontrar la expresión matemática que me da la variación de corriente en el tiempo. Entonces, para eso tengo que integrar. El primer miembro de esta igualdad va a ser una integral con variable de integración corriente, desde un valor inicial 0 hasta un valor final cualquiera i. Y el segundo miembro de esta igualdad con variable de integración en el tiempo, desde el tiempo inicial 0 hasta un tiempo final t. Cuando hago eso me queda esta expresión, despejo de acá la corriente y me queda la ley de variación de la corriente en función del tiempo. Como vemos, la representación gráfica de esta expresión es esto de acá. La corriente va a ir creciendo desde un valor inicial 0 hasta un valor máximo, en realidad va a tender a ese valor máximo, la curva de variación de la corriente es asintótica a una curva horizontal que pasa por el valor FEM dividido resistencia, que es justamente el valor máximo que puede tener la corriente en esta malla eléctrica, y eso es cuando el tiempo tiende a infinito. Esto sale del análisis de esta ecuación de acá. Con t igual a 0, este exponencial vale 1, 1 menos 1, 0, corriente inicial 0. Cuando t tiende a infinito, esto se hace 0 y me queda E sobre R, que es el valor de la corriente, repito, cuando ha transcurrido un tiempo infinitamente largo. La curva lo deja ver claramente. Muy bien, perfecto. Como ya habíamos visto en el análisis del circuito RC, hay una constante que es característica del circuito eléctrico porque depende de las características físicas de ese circuito y que me describe, me ayuda a describir y a entender el comportamiento dinámico del mismo. Eso es la constante de tiempo de este circuito, que en este caso particular se ve acá, aparece en la exponencial de esta fórmula, es decir, es el cociente entre el coeficiente de autoinducción y el valor de resistencia que yo he conectado al circuito, y que al igual que en el caso del proceso de carga en un capacitor, cuando el tiempo transcurrido es correspondiente, es igual a una constante de tiempo del circuito, la corriente ha alcanzado, acá lo tenemos, el 63%, 62,8% del valor máximo. Otra vez tenemos el mismo problema que teníamos en el caso de la carga del capacitor. ¿Cuánto tenemos que esperar para que la corriente en el circuito alcance su valor máximo? Según vemos en la gráfica de allí, tendríamos que esperar un tiempo infinito. Desde el punto de vista práctico, se demuestra con un cálculo sencillo que cuando el tiempo transcurrido es entre 3 y 5 veces el valor de tau, de la constante de tiempo del circuito, la corriente alcanza casi el 99% del valor máximo. Por lo tanto, a los fines prácticos se considera que ese es el tiempo en el cual debe transcurrir a partir del momento en que se cerró la llave para considerar que la corriente que circula por la malla es el valor máximo. Muy bien. También es útil, como siempre, hacer el estudio energético. Entonces, la energía brindada, entregada por la fuente de alimentación, tiene que ser igual, si no hay pérdida de energía, a la energía consumida en la resistencia y consumida en la inductancia. ¿Sí? La variación de energía en el tiempo, eso es la potencia. En el caso de la fuente de alimentación, el producto de la FEM de la batería por la corriente que está entregando nos da cuenta de la velocidad o la variación de energía en el tiempo con que es entregada al circuito, es decir, el producto de la potencia. La potencia consumida en la resistencia estará dada por esta expresión de acá, y la potencia consumida por el inductor, esta de acá, diferencia de potencial por corriente. Esta es la potencia disipada en la resistencia, esta es la potencia consumida por el inductor, para producir el campo magnético y almacenar o mantener almacenada la energía en el inductor, que ya hemos visto antes,
y esta es la potencia que tiene que entregar la fuente justamente para suministrarla a la resistencia y al inductor. Muy bien, acá hay un pequeño análisis de un circuito RL, un ejemplo muy sencillo. Y entonces ahora pasemos a describir la segunda parte de este experimento. Si desconectamos, vuelvo a mostrarles el circuito original. Si ahora, habiendo alcanzado el valor máximo de corriente, desconectamos la llave S1 y cerramos la llave S2, queda anulada la fuente de alimentación y toda la energía almacenada en la inductancia se va a volcar sobre la resistencia. Es decir, lo que estamos analizando, lo que vamos a analizar ahora es cómo decae el campo magnético, la energía almacenada en el inductor y consecuentemente la corriente. Bueno, de la ecuación de mallas que habíamos planteado originalmente, aquí lo que, para adecuarla, digamos, a la malla que ha quedado conformada al cerrar S2 y abrir S1, es hacer que la FEN de la batería sea 0. Entonces, I por R es igual a menos L por la derivada de I respecto del tiempo. Hacemos el cálculo conveniente y me queda la expresión de la corriente, cómo va decreciendo, cómo va decayendo a medida que transcurre el tiempo, en el mismo instante en que es cerrada la llave S2 y abierta simultáneamente la llave S1. Nos encontramos con un decaimiento exponencial, nos volvemos a encontrar con esta constante de tiempo característica del circuito y que fija el parámetro para establecer que la corriente ha llegado a extinguirse completamente, porque desde el punto de vista teórico, como se observa en la gráfica, ese tiempo tendría que ser infinito. A los fines prácticos vuelve a ser el valor entre 3 y 5 veces la constante de tiempo para admitir de que la corriente prácticamente se ha extinguido en el circuito. Y del análisis energético es anular la energía aportada por la fuente. Me quedo así con esta ecuación de la potencia, donde ahora esta cantidad que está acá, que en la ecuación anterior, en el análisis anterior del crecimiento de la corriente, era la energía consumida por el inductor, ahora cambia de signo. El cambiar de signo significa que ahora es el inductor el que provee energía al circuito. En realidad, al único elemento que ha quedado conectado con el inductor, que es la resistencia. Entonces es la inductancia la que se comporta ahora como una fuente de alimentación y entrega energía que es consumida en la resistencia eléctrica. Muy bien, un análisis sencillo, algunos valores, y pasamos ahora a analizar un circuito muy importante, con muchas aplicaciones en la tecnología, y digamos que nosotros vamos a necesitar conocer su funcionamiento, porque este tema después va a ser el núcleo de otra unidad, que es el de onda electromagnética, que es el circuito LC. Está formado idealmente, acá lo tenemos, por un capacitor y una inductancia. Es decir, no vamos a considerar la resistencia del alambre y vamos a suponer que en su instante inicial el capacitor está totalmente totalmente cargado, ¿sí? Ha alcanzado su valor máximo de carga, Q sub M, y la llave abierta. Entonces, bajo esas condiciones, armamos ese circuito y en un instante inicial, t igual a 0, cerramos la llave S. En ese momento, toda la energía almacenada en el capacitor va a ser entregada a la inductancia. La inductancia, en cuanto empiece a circular la corriente, va a empezar a generar un campo magnético hasta alcanzar el valor máximo de campo magnético posible y la corriente alcanzar su valor estable. Si el circuito si la llave S sigue estando cerrada, entonces se produce una oscilación.
vamos lentamente por partes. Inicialmente el capacitor está totalmente cargado con un valor de carga QM, el inductor descargado. Al cerrar el circuito, como acá no hay pérdidas de energía, tiene que cumplirse el principio de conservación de la energía. Es decir, la energía almacenada en el capacitor tiene que ser exactamente igual a la energía que va a recibir el inductor. La suma de las dos energías siempre me tiene que dar un valor constante porque, de nuevo, no hay ningún elemento ni ningún factor que haga sospechar la pérdida de energía. Estamos trabajando bajo ese supuesto. Entonces, inicialmente, el capacitor está totalmente cargado, el inductor está totalmente descargado, ¿sí? Acá lo vemos. El capacitor está totalmente cargado, el inductor totalmente descargado, y la suma de las dos energías es igual a la suma, a la cantidad total de energía que tenemos en el circuito, ¿sí? Que en este caso está totalmente contenida en el capacitor. Pero en el momento en que la llave se cierra y el capacitor comienza a descargarse, esto lo hace a través de una corriente eléctrica que circula por el circuito, que pasa por el inductor. Es una corriente que es creciente, lo acabamos de ver en el comportamiento del circuito de RL. Y dicha corriente va a empezar a generar un campo magnético que va a ser creciente porque la corriente va a estar incrementándose. Entonces, la energía contenida en el capacitor va a comenzar a disminuir, pero la energía contenida en el campo magnético que está almacenando, conteniendo, generando el inductor, va a empezar a crecer hasta que este valor de corriente llegue al valor máximo. En ese momento, en el inductor estará contenido toda la energía disponible, el capacitor está totalmente descargado y la suma de las dos, como siempre, me da la energía total en el circuito. A partir de este momento, debido al sentido de circulación de la corriente, cuando el inductor comenzó a cargarse, a generar un campo magnético, el proceso se va a detener completamente cuando el capacitor quede cargado nuevamente, pero en sentido contrario, con polaridad contraria del inicial. Aquí la placa de la izquierda era positiva y la placa de la derecha negativa. Acá pasa exactamente al revés, por el sentido de circulación de la corriente que generó el campo magnético. En ese instante, que es cuando el capacitor queda cargado totalmente con una carga exactamente igual a la inicial, pero con polaridad distinta, otra vez toda la energía del circuito queda contenida en el capacitor, el inductor, en el inductor cero, porque la corriente cuando el capacitor está totalmente cargado es cero, la suma de las dos energías me da la energía total. Y este proceso se va a repetir indefinidamente si es que el circuito se comporta idealmente, es decir, si no hay nada que haga perder energía en ese circuito. Entonces, la corriente eléctrica va a estar permanentemente oscilando, circulando en un sentido y circulando en otro sentido, con la alternancia de la carga y la descarga del capacitor y, consecuentemente, el establecimiento del crecimiento y decrecimiento del campo magnético en el solenoide. Esto se llama, a este proceso se le llama oscilación eléctrica, es decir, se presenta como un oscilador eléctrico, y ese oscilador eléctrico puede ser estudiado desde el punto de vista teórico, evidentemente, planteando la ley de mallas de Kirchhoff. Entonces tenemos la diferencia de potencial en el inductor más la diferencia de potencial en el capacitor igual a cero, no hay fuente de alimentación conectada a esa malla eléctrica. Despejamos de acá, o sea, reescribimos convenientemente esta expresión, reemplazando a la corriente por la derivada de la carga respecto del tiempo, y lo que me queda es la ecuación de malla escrita en función de una sola variable que es dependiente, que es la carga eléctrica, y que tiene la estructura de una ecuación diferencial
ordinaria de segundo orden. La solución de esta ecuación es esto que está acá. Es decir, escrita en términos de carga eléctrica. Es decir, la carga está representada por esta expresión, una función cosenoidal, Q es el valor máximo de carga en el capacitor, y omega, ya lo vimos, es la frecuencia angular, 2pi por f, donde f es la frecuencia de oscilación de este dispositivo. Para darle generalidad a la expresión matemática ponemos un ángulo de fase, en este sentido no tiene demasiada importancia, pero es la solución general de la ecuación diferencial, y esta cantidad llamada frecuencia angular ahora tiene la expresión, como se puede obtener de la fórmula, de esto. Es decir, la raíz cuadrada de la inversa del producto de L por C. Entonces, la frecuencia angular, que ahora pasa a ser un parámetro característico del comportamiento de ese circuito, depende de los valores de los elementos que han sido conectados y que conforman ese circuito. ¿Sí? Bien, si nosotros a partir de esta expresión queremos encontrar la corriente, que es un parámetro mucho más útil desde el punto de vista tecnológico para describir el comportamiento del circuito, lo único que tenemos que hacer es derivar esta expresión respecto del tiempo y nos encontramos con esta expresión, que me da el comportamiento del circuito LC en el tiempo. La gráfica, obviamente, es una función senoidal. Bien, hacemos el análisis energético. Esto complementa el análisis dinámico del circuito. Entonces, la energía contenida en el inductor más la energía contenida en el capacitor instantáneamente me da la energía total que permanece constante, por lo que ya habíamos mencionado. Bien, planteamos la ecuación energía en el inductor. En realidad, lo que estamos planteando acá es la expresión de la energía en el inductor más la energía en el capacitor igual a la cantidad total de energía, que podemos escribirla en términos de la carga total en el capacitor o la energía total almacenada en el inductor. Como inicialmente el capacitor es el que arranca cargado, entonces la energía total equivale a la carga máxima en el capacitor dividido 2 por C. El valor de Q pequeña simboliza la cantidad de carga instantánea que tiene el capacitor